¿Alguna vez te has quedado en silencio, con la mirada perdida en una fotografía, preguntándote cómo es posible que Dios haya permitido que muriera la persona que más amabas? Es un dolor que no cabe en palabras, un grito ahogado que parece romper el alma en mil pedazos. La casa se siente vacía, los recuerdos se vuelven cuchillos y la fe tiembla como una vela en medio del viento. En ese instante la pregunta golpea el corazón con toda su fuerza. Si Dios es amor, ¿por qué me dejó sin Él? ¿Por qué me arrancó lo que más necesitaba? Tal vez tú también has sentido que tus oraciones chocaban contra el cielo cerrado, que tus lágrimas caían al suelo sin respuesta, que Dios parecía guardar silencio justo cuando más lo necesitabas. Y sin embargo, incluso en medio de ese vacío que duele hasta los huesos, hay señales escondidas, misterios de fe que pueden transformar la forma en que miras tu duelo. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy voy a revelarte reflexiones profundas, inspiradas en el Padre Pío, que pueden mostrarte que el amor de Dios no se mide en evitar la pérdida, sino en cómo Él camina contigo dentro de ella. Cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien a quien amamos profundamente, el alma se llena de preguntas que parecen no tener respuesta. El Padre Pío, aquel humilde fraile italiano que cargó los estigmas de Cristo durante 50 años, sabía mejor que nadie lo que significa vivir en medio del dolor. Su vida fue un testimonio de sufrimiento ofrecido, de noches interminables de oración y de lágrimas que se mezclaban con su sangre. Y sin embargo, de sus labios brotaba siempre una certeza que desconcierta y, al mismo tiempo, consuela. El dolor es la llave que abre las puertas del cielo. Estas palabras pueden parecer crueles cuando la herida está fresca, cuando todavía sentimos el vacío de una silla vacía o la ausencia de una voz que antes llenaba la casa. Pero lo que el Padre Pío nos enseñaba no era a amar el sufrimiento por sí mismo, sino a descubrir en medio de él la presencia de un Dios que no abandona, un Dios que transforma incluso la herida más grande en un camino hacia la eternidad. Él mismo decía: el sufrimiento es el beso de Jesús, una frase dura de aceptar cuando uno siente que ha sido golpeado por la vida, pero que encierra un misterio profundo. Dios no nos hiere para castigarnos, sino que permite que ciertas pruebas toquen nuestra vida porque en ellas hay una gracia escondida que de otro modo no podríamos recibir. La Biblia misma nos recuerda que preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo 116:15. Esto significa que, aunque para nosotros la partida de un ser querido es devastadora, para Dios no es un abandono, sino un abrazo eterno. El Padre Pío solía repetir que la muerte no es un final, sino una puerta que se abre hacia el verdadero hogar. Para él, cada lágrima derramada en la tierra era recogida en el cielo como una semilla que tarde o temprano daría fruto de esperanza. Muchos ven en la muerte un fracaso de Dios, como si Él no hubiera escuchado nuestras súplicas. Pero el Padre Pío insistía en que la oración nunca se pierde. Aunque no siempre recibimos la respuesta que pedimos, siempre recibimos la gracia que necesitamos. ¿No fue acaso Jesús mismo quien en Getsemaní pidió que pasara de él el cáliz, y sin embargo el Padre permitió que lo bebiera hasta el final? Y sin embargo, de esa aparente derrota brotó la redención de toda la humanidad. Así también, lo que parece silencio de Dios en nuestro duelo puede ser en realidad el acto más misterioso de amor. Sostenernos cuando ya no podemos sostenernos por nosotros mismos. El Padre Pío enseñaba que la verdadera prueba de la fe no está en creer cuando todo va bien, sino en confiar cuando todo se derrumba. Decía: quien comienza a tener dudas y pierde la paz en medio de la prueba, debe recordar que el Señor nunca abandona a los que sufren.
Y lo decía no como una teoría, sino como alguien que vivía con el cuerpo desgarrado por las llagas de Cristo, con enfermedades que lo debilitaban día tras día, y sin embargo encontraba en cada herida una oportunidad para unirse más al corazón de Jesús. Por eso cuando preguntas, si Dios es amor, ¿por qué permitió que muriera quien amo? No estás solo. Es la misma pregunta que atravesó el corazón de santos, de profetas y hasta del mismo Cristo en la cruz. El misterio del sufrimiento no se resuelve con explicaciones frías, sino con una certeza que el Padre Pío repetía una y otra vez. En el dolor nunca estás solo. María está contigo, Jesús está contigo, y tu ser querido está más vivo que nunca en el corazón de Dios. Hermano querido, quizás también tú te has sorprendido a ti mismo, caminando por la casa en silencio, tocando las cosas que esa persona dejó atrás, como si al acariciar una prenda o un objeto pudieras volver a sentir su presencia. Tal vez te has sentado en la cama vacía, respirando hondo para encontrar, aunque sea un rastro de su perfume, y en ese instante tu corazón se rompe de nuevo porque entiendes que ya no volverá. Es un dolor que no se puede explicar, solo se puede vivir. Y aunque los demás te digan, ten fe, sé fuerte, por dentro sientes que la fuerza te ha abandonado y que tu fe se tambalea como un niño que aprende a caminar. El duelo es así, llega sin avisar, como una tormenta que derriba todo a su paso. Y mientras el mundo sigue girando, tú sientes que tu vida se detuvo en el mismo instante en que esa persona se fue. Las calles, los sonidos, las risas de otros, todo parece ajeno, como si vivieras en una realidad paralela donde nada tiene sentido. Y en medio de ese desierto emocional, surgen preguntas que duelen más que las respuestas. ¿Dónde está Dios cuando lloro solo en mi habitación? ¿Por qué guarda silencio cuando le grito con todo mi corazón? ¿Por qué me pides seguir adelante si lo único que quiero es retroceder al día antes de la pérdida? Quiero que sepas que esas preguntas no te hacen menos creyente ni menos amado por Dios. Al contrario, te hacen humano. Son la expresión de un corazón que ama tanto que duele, de un alma que busca un sentido aunque no lo encuentre. El Padre Pío decía que el llanto no es señal de debilidad, sino de amor verdadero. Y ese amor, aunque hoy parezca convertirse en herida, es también la prueba de que tu vida estuvo bendecida con la presencia de alguien que dejó huellas imborrables en ti. Tal vez hay noches en las que te preguntas si podrás volver a sonreír sin sentir culpa, como si reír fuera una traición a quien partió. O días en los que ves a otras familias completas y sientes que Dios te olvidó. Si alguna vez has sentido eso, no estás solo. Millones de personas que viven el duelo cargan con la misma lucha invisible. Pero lo hermoso es que en medio de ese dolor, Dios no se esconde. Él se hace presente en los pequeños detalles, en un recuerdo que trae paz en vez de lágrimas, en una palabra inesperada de alguien que te consuela, en una oración que parece tocar tu herida de forma distinta. El Padre Pío aconsejaba mirar la cruz de Cristo en esos momentos, porque allí está el mayor misterio. El mismo Dios que pudo evitar el dolor eligió abrazarlo para no dejarnos solos en el nuestro. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que hasta Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Si el mismo Hijo de Dios pronunció esas palabras, entonces no estás pecando al sentir lo mismo. Estás compartiendo el lenguaje del sufrimiento con aquel que sabe exactamente lo que significa perder. Hermano, si tus lágrimas hoy te impiden ver con claridad, no te castigues. La fe no significa no llorar, significa confiar incluso con los ojos nublados de llanto.
Significa creer que tus oraciones, aunque parezcan chocar contra un cielo mudo, están siendo recogidas por las manos de María y presentadas al corazón de Jesús. El Padre Pío decía: en el silencio de Dios habla la esperanza, y esa esperanza es la que quiero que hoy empiece a brotar en tu corazón, no como una solución rápida que borra el dolor, sino como una semilla que poco a poco crecerá hasta convertirse en consuelo verdadero. La primera reflexión que quiero compartir contigo es esta: el amor de Dios no se mide en la ausencia del sufrimiento, sino en su presencia constante dentro de él. Esto es algo que el Padre Pío repetía una y otra vez a quienes acudían a él con el corazón destrozado. Decía: Dios no te promete librarte de las pruebas, pero sí promete estar contigo en medio de ellas. Bueno, y estas palabras cobran un sentido especial cuando hablamos del duelo, porque en esos momentos sentimos que la vida nos arrancó algo irreemplazable y que Dios guardó silencio. Piensa en la cruz de Cristo. El mismo Jesús, Hijo de Dios, experimentó el abandono más profundo cuando gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, aunque parecía solo, el Padre estaba allí. No lo libró del sufrimiento, pero lo acompañó hasta el final, transformando ese dolor en la mayor victoria de la humanidad. Así también, cuando muere alguien a quien amas, no significa que Dios te haya abandonado. Significa que Él está contigo en tu Getsemaní, que camina contigo en tu propio Gólgota, y que su amor no desaparece aunque no lo sientas. El Padre Pío sabía lo que era sufrir en silencio. Sus días estaban marcados por dolores físicos insoportables, calumnias, incomprensiones y noches de angustia espiritual. Sin embargo, él decía: nunca estás solo en el sufrimiento. Jesús está más cerca de lo que imaginas, incluso cuando parece esconderse. Esa es la primera clave para mirar tu dolor con otra luz. No estás atravesando el duelo en soledad, aunque el silencio de tu casa te grite lo contrario. Déjame contarte la historia de Clara, una mujer que perdió a su esposo en un accidente repentino. Durante meses, cada noche se acostaba con la Biblia cerrada sobre el pecho, sin fuerzas para leer una sola palabra. Se sentía abandonada por Dios, convencida de que sus oraciones habían sido ignoradas. Pero un día, en medio de su rutina de lágrimas, abrió al azar el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Clara rompió en llanto, pero esta vez sus lágrimas eran distintas. Sintió que esa frase había sido escrita solo para ella, en ese momento exacto, y entendió algo que cambió su perspectiva. Dios no había evitado la pérdida, pero estaba allí, con ella, sosteniéndola en medio de la ruina de su mundo. Esa experiencia refleja exactamente lo que el Padre Pío enseñaba. El sufrimiento no es la prueba de que Dios se alejó, sino la ocasión en que más cerca está, aunque lo percibamos como silencio. Él mismo aconsejaba: cuando no sientas la presencia de Dios, es entonces cuando más cerca está, porque te sostiene en sus brazos invisibles. Quizás tú también, como Clara, has sentido que tus oraciones rebotan en las paredes. Pero piensa por un momento: ¿y si ese silencio no es ausencia, sino abrazo? ¿Y si cada lágrima que derramas es recogida por María, como el Padre Pío aseguraba, para presentarla ante Jesús? Recuerda que incluso cuando no ves el sol detrás de las nubes, sigue allí. Así también, la presencia de Dios permanece constante, incluso cuando la tormenta del duelo oculta su luz. El Padre Pío llamaba al dolor una escuela de amor, porque a través de él aprendemos que el amor de Dios no se mide en evitar las tragedias, sino en acompañarnos en ellas. Y aunque eso no borra la ausencia física de la persona que partió, sí abre la puerta a una certeza más profunda. No caminamos solos.
Cada suspiro, cada recuerdo doloroso, cada noche de insomnio está sostenida por un Dios que eligió no mirar desde lejos, sino llorar con nosotros. Hermano querido, esta es la primera señal que quiero que guardes en tu corazón. Si todavía puedes llorar, si todavía puedes orar aunque sea con un susurro, es porque Dios está contigo en medio del dolor. Su amor no se mide en respuestas inmediatas, sino en la fidelidad de su presencia. Esa fidelidad no cambia con la muerte, porque quien partió vive ahora en él, y tú, aunque herido, sigues sostenido por su misericordia. La segunda reflexión que quiero compartir contigo es esta. Las oraciones nunca se pierden, aunque no siempre son respondidas como pedimos. Esta es, quizás, una de las heridas más profundas del duelo. Sentir que clamamos, suplicamos, pedimos un milagro, y sin embargo, la muerte llega igual. Esa sensación de que Dios guardó silencio hiere no solo el corazón, sino también la fe. Pero el Padre Pío enseñaba con firmeza que ninguna oración cae en el vacío. Decía, Dios siempre escucha y siempre responde, pero no siempre responde como esperamos, sino como sabe que es mejor para nuestra salvación. Piensa por un momento en la vida de Jesús. En Getsemaní oró con sudor de sangre para que pasara de él el cáliz de sufrimiento. Era la súplica de un corazón humano al borde del abismo. Y sin embargo, el Padre permitió que bebiera ese cáliz hasta el fondo. ¿Significa eso que el Padre no lo escuchó? No. Significa que su oración fue escuchada, pero respondida de una manera misteriosa. No librándolo de la cruz, sino dándole fuerza para cargarla, y a través de ella abrirnos las puertas de la vida eterna. Así también, cuando lloraste y pediste a Dios que no se llevara a tu ser querido, tu oración fue escuchada, pero su respuesta tomó otro camino. No evitó la muerte, pero acompañó a esa alma en el paso a la eternidad, y ahora te acompaña a ti en el camino del duelo. El Padre Pío decía, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Muchas veces quienes sufrían acudían a Él desesperados, convencidos de que Dios no los había escuchado. Y Él respondía con una paz desconcertante. ¿Cómo puede un padre que nos ama ignorar las súplicas de sus hijos? Él escucha incluso el suspiro más débil. Lo que sucede es que la respuesta de Dios, casi siempre, es diferente a lo que imaginamos. Déjame contarte la historia de Ernesto, un padre que oraba con fervor por la sanación de su hija enferma de cáncer. Día y noche pedía un milagro, ofrecía ayunos, iba a misa diariamente. Pero finalmente, su hija partió al cielo. Ernesto sintió que Dios lo había traicionado, que había ignorado sus súplicas. Pasaron meses hasta que en medio de una misa escuchó la lectura del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». En ese momento Ernesto comprendió algo nuevo. Dios sí había respondido, pero no de la forma que él quería. No le concedió prolongar la vida terrenal de su hija, pero le concedió la vida eterna en Cristo. Esa fue la respuesta más grande, aunque la más difícil de aceptar. El Padre Pío advertía que muchas veces confundimos el silencio de Dios con indiferencia, cuando en realidad es misericordia. Él decía, Dios no concede lo que pedimos porque tiene preparado algo más grande. Y aunque en medio del duelo estas palabras pueden parecer lejanas, poco a poco el corazón va entendiendo que cada oración se convierte en gracia, en consuelo, en fortaleza para seguir adelante. Tus súplicas no fueron en vano, se convirtieron en alas que ayudaron a tu ser querido a volar hacia la eternidad y en bálsamo para tu alma herida. Quizás hoy todavía te preguntas, ¿por qué Dios no me dio lo que pedí? Y esa pregunta es legítima.
Pero quiero que te lleves esta certeza. Dios sí escuchó. Y aunque no respondió como deseabas, su respuesta fue real, profunda y llena de amor. Cada lágrima tuya fue recogida. Cada palabra que pronunciaste en oración fue escrita en el cielo. Y aunque ahora veas solo oscuridad, un día, cuando también cruces esa puerta, entenderás que ninguna de tus súplicas fue ignorada, que cada una se convirtió en un puente que te une con quien amas. Por eso, hermano querido, la segunda señal que debes guardar en tu corazón es esta: el silencio de Dios no es rechazo, es misterio. Tus oraciones siguen vivas y su fruto lo verás en el tiempo de Dios, no en el tuyo. El Padre Pío aseguraba que la oración nunca regresa vacía, siempre trae consigo una gracia, aunque sea invisible, y esa gracia está obrando ahora mismo, incluso en medio de tu dolor. La tercera reflexión que quiero compartir contigo es esta: el dolor, cuando es abrazado con fe, puede transformarse en un puente hacia la esperanza y no en un muro de desesperación. Esta es quizá la lección más difícil de todas, porque aceptar que la herida del duelo pueda convertirse en camino de gracia parece imposible cuando el corazón está desgarrado. Sin embargo, el Padre Pío insistía en que el sufrimiento aceptado con amor se convierte en escalera hacia el cielo. Cuando perdemos a alguien que amamos, el primer impulso natural es rebelarnos, cerrar el corazón, endurecerlo para no volver a sufrir. Pero en ese cierre también nos aislamos de la única fuente de consuelo real, la fe. El Padre Pío decía que quien convierte su dolor en oración abre la puerta para que la gracia lo visite. Y esa es la clave: no negar el dolor, no esconderlo, sino presentarlo ante Dios como una ofrenda. Tus lágrimas, cuando son ofrecidas, se convierten en semillas de esperanza que un día darán fruto. Déjame contarte la historia de Teresa, una mujer que perdió a su hijo en un accidente. Durante meses vivió sumida en la oscuridad, convencida de que su vida había terminado. Se enojaba con Dios, lo acusaba de haberle quitado lo más valioso. Pero un día, leyendo una carta del Padre Pío a una madre que también había perdido a su hijo, encontró estas palabras: no mires la tumba como el final, sino como una puerta. Tu hijo no está perdido, está en la casa del Padre, esperándote. Esas frases fueron como un rayo de luz en medio de la noche. Teresa comenzó a transformar su rabia en oración, su silencio en rosarios, su nostalgia en obras de caridad, en memoria de su hijo. Poco a poco, su dolor se convirtió en un puente. Ya no era solo ausencia, era también motivo para vivir de una manera más profunda, más entregada, más conectada con la eternidad. El Padre Pío afirmaba que, cuando lloramos por quienes partieron, no lloramos por ellos, sino por nosotros que seguimos en el camino. Y tenía razón, porque si nuestros seres queridos murieron en la gracia de Dios, ya están en un lugar donde no hay llanto ni sufrimiento. El dolor del duelo, entonces, es nuestro, pero puede ser transformado. Puede enseñarnos a valorar lo eterno sobre lo pasajero, a amar con mayor profundidad a quienes aún están a nuestro lado y a vivir con los ojos puestos en la meta final, el encuentro con Dios. Quizás ahora mismo pienses que esa transformación está fuera de tu alcance, que tu herida es demasiado grande. Pero quiero que recuerdes algo que el Padre Pío repetía: Dios no te pide que no sufras, te pide que no pierdas la esperanza. Y la esperanza no significa dejar de sentir dolor, significa creer que detrás de ese dolor hay un propósito, una promesa, un mañana distinto. El duelo puede volverse un muro que te encierre en la desesperación si eliges cargarlo solo, pero también puede convertirse en un puente hacia la esperanza si eliges vivirlo con Dios. Cada lágrima puede ser ofrecida como oración. Cada día de nostalgia puede ser vivido como acto de fe,
Cada recuerdo puede transformarse en semilla de amor que florece en obras concretas. Una misa ofrecida, una limosna en nombre de quien partió, una oración dicha con el corazón. La tercera señal, hermano querido, es esta. Tu dolor no está destinado a destruirte, sino a transformarte. Puede ser el lugar donde descubras una intimidad con Dios que nunca antes habías conocido. Puede ser el punto de encuentro entre tu herida y la gracia. Puede ser el puente que te una más fuertemente con tu ser querido en la eternidad. Como decía el Padre Pío, la fe que sobrevive al dolor es la más pura porque ha pasado por el fuego. Y ese fuego, aunque quema, también purifica y prepara el alma para lo eterno. Hermano querido, si has llegado hasta aquí es porque en tu corazón hay una herida abierta, una pregunta que no te deja en paz, un vacío que parece imposible de llenar. Y quiero que sepas algo muy importante. No estás escuchando estas palabras por casualidad. Tal vez hoy el mismo Padre Pío y la Virgen María quisieron que presionaras play en este mensaje, porque necesitabas una voz que te recordara que tu dolor no es invisible, que tu fe no está rota, que tu oración sí ha sido escuchada. Por eso quiero invitarte a hacer un acto muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una oración corta, como un testimonio de fe en medio de tu duelo. Puede ser algo tan simple como: Jesús, confío en ti, o Padre Pío, enséñame a no perder la esperanza, o Virgen María, cúbreme con tu manto en este dolor. No se trata de palabras bonitas, se trata de un gesto de entrega. Cuando compartes tu oración, no solo expresas tu fe, también enciendes una luz para otros que leen y tal vez sienten lo mismo que tú. Tu comentario puede ser el abrazo invisible que alguien necesita en su propia noche oscura. El Padre Pío decía: la oración hecha con fe sincera es como una llave que abre el corazón de Dios. ¿Te imaginas lo que sucede cuando miles de personas se unen en oración? Es como un coro que sube al cielo, una fuerza espiritual que consuela, fortalece y sana. Y tú puedes ser parte de ese coro hoy mismo, simplemente dejando tu oración en los comentarios. Además, quiero pedirte algo más. Si hay alguien en tu vida que también está pasando por el dolor de una pérdida, compártele este video. Puede que para ti sea solo un clic, pero para esa persona puede ser la palabra que la sostenga en el momento más difícil de su vida. Así como alguien un día te consoló a ti, hoy tú puedes ser instrumento de consuelo para otro. El mismo Padre Pío nos recordaba que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Lo que das por amor, lo recibirás multiplicado en bendiciones. Quiero proponerte también un gesto íntimo. Mientras terminas de ver este mensaje, pon tu mano sobre el corazón y di en silencio el nombre de la persona que has perdido. Entrégalo a Dios una vez más, bajo la intercesión del Padre Pío y de la Virgen del Carmen. Ese simple acto es oración pura, es fe en acción, es abrir el alma para que el cielo derrame consuelo. Hermano, este no es solo un canal de videos, es una familia espiritual. Aquí lloramos juntos, rezamos juntos y encontramos esperanza juntos. Así que no tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad. Tus lágrimas son bienvenidas aquí. Tu fe, aunque frágil, es semilla que un día dará fruto. Escríbelo, compártelo, entrégalo, porque en la comunión de corazones que sufren y creen, Dios obra milagros silenciosos pero reales. Hermano querido, hemos caminado juntos a lo largo de este mensaje, atravesando las preguntas más duras y las lágrimas más silenciosas. Tal vez comenzaste este video con el corazón encogido, preguntándote con rabia o desesperación: si Dios es amor, ¿por qué permitió que muriera quien más amo? Esa pregunta no desaparece de un día para otro, pero lo que hemos descubierto hoy puede cambiar la forma en que la miras.
hemos visto que el amor de Dios no se mide en evitar el sufrimiento, sino en permanecer contigo en medio de él. Que tus oraciones nunca fueron ignoradas, aunque la respuesta no llegó como esperabas. Y que tu dolor, cuando es entregado con fe, puede convertirse en un puente hacia la esperanza y no en un muro de desesperación. Estas tres verdades, inspiradas en las enseñanzas del Padre Pío, son semillas de consuelo que poco a poco pueden florecer en tu alma. El Padre Pío repetía que el sufrimiento es una ofrenda preciosa cuando se une al de Cristo. Esto no significa que debas amar el dolor, sino que puedes transformarlo en amor. Cada lágrima tuya puede ser una oración. Cada recuerdo puede convertirse en motivo para hacer el bien. Cada suspiro de nostalgia puede ser ofrecido como semilla de fe. Así, lo que parecía una herida mortal comienza a convertirse en un camino de redención y de unión con Dios. Quiero que recuerdes algo muy importante. La muerte no tiene la última palabra. Quien partió sigue vivo en el corazón de Dios, más presente de lo que imaginas. El vínculo del amor verdadero no se rompe con la tumba, se transforma en una unión eterna. Por eso, aunque tus ojos no puedan verlos y tus manos no puedan tocarlos, tus oraciones los alcanzan. Y un día volverás a encontrarlos en la plenitud de la eternidad. Hermano, no estás solo en este duelo. Jesús caminó por el valle de la sombra de la muerte y sabe exactamente lo que sientes. María conoce el dolor de perder a un hijo y se inclina sobre tu herida como madre compasiva. Y el Padre Pío intercede por ti, recordándote que la fe que resiste en el dolor es la más pura y la más fuerte. Así que levanta la mirada, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas. Aférrate a la esperanza, aunque tu corazón siga herido. Cree que este no es el final, sino un paso hacia el encuentro definitivo. Y mientras tanto, vive cada día con la certeza de que Dios camina contigo, que tu ser querido no está perdido y que el cielo es más real que tu tristeza. Que el Padre Pío te acompañe, que María te cubra con su manto y que Jesús te dé la paz que el mundo no puede dar. Y cuando vuelvas a preguntarte ¿por qué?, recuerda también preguntarte ¿para qué? Para amar más, para creer más, para esperar más. Porque si Dios es amor, incluso en la herida más profunda, su amor sigue siendo eterno. Amén.